y la presento ya a la abogada Mónica Luzarraga para Salazar para entrar en materia. Bienvenida al cuarto piso. Esta es su primera vez en el cuarto piso. Así es, María Fernanda, muchísimo gusto y muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas y a ti por invitarme a este espacio. A usted por acompañarnos. Primero, el fiscal... A usted no, que me siento, pero... Me cuesta. A ti. ¿Sabe que antes yo era la reina del tuteo? Ya tuteaba medio humanidad. Ahora me cuesta entrar en el usted. Pero va. Un fiscal puede ser y debe ser objetivo. No solamente que puede, debe por mandato legal, de acuerdo al artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, que es una de las reformas que se hizo a los principios procesales. Es el último, pero no menos importante, por si acaso. Te dice que la actuación de la Fiscalía como ente acusador y como representante del poder punitivo, este poder que ejerce el Estado, tiene la obligación de durante todas las fases y todas las partes del proceso penal, actuar con objetividad. Y esto implica... o implicó para nosotros hace 11 años un cambio en la mentalidad de la Fiscalía. La Fiscalía, mal concebida como acusador inquisitivo, como perseguir, ha olvidado que desde el año 2014 su función es investigar. E investigar la verdad independientemente de a quién le favorezca. El mismo código le obliga a extender su investigación a los elementos de cargo, pero también los de descargo. Si mañana pasado, por ejemplo, digamos, en esta investigación, aparece algo que exima, atenúe o extinga la responsabilidad o la presunta responsabilidad que se tiene contra estas personas, de acuerdo a este rol objetivo, él tendría la obligación de decirlo. Pero fíjese que, claro, no puedes ocultar ningún tipo de información solamente para mantener su tesis, pero yo hubiera creído que el fiscal va convencido de que hay pruebas que señalan ya una culpabilidad. No hablarte como sentenciado, pero yo pensaba que ya el fiscal iba con esa idea. Luego venía el juez y decía si pues las pruebas son suficientes o no, pero el fiscal va convencido de que hay que acusar. Lo que pasa es que en esta instancia, cuando hablamos de una formulación de cargos, no hablamos propiamente de pruebas todavía, sino de elementos de convicción. Okay. De hecho, yo hablaba el día de ayer y decía, qué error sabiendo sobre todo que este caso, por su pena, entendiendo que la pena cuando Fernando Villavicencio fue acribillado era de 22 a 26 años, posibilita este espacio, digamos, de persecución hasta 26 años de investigación. Cuando tú te lanzas, y ahí coincido plenamente contigo, María Fernanda, cuando tú te lanzas a iniciar un proceso formal de imputación a una persona y dices, voy a formularle cargos, y en este caso a 4 personas acusadas de ser autores intelectuales, es porque quizás dentro de la fase previa, que es la fase de investigación previa, tú reuniste todos los elementos, todos los indicios, todos los vestigios y todas las huellas que te llevan ineludiblemente a apuntar hacia esas personas. Pero ¿qué es lo que vimos ayer? Y sobre todo, ¿sabes cuándo lo vemos? Lo vemos en la formulación de la imputación de cargos, que no es objetable por parte del juez ni tampoco de los otros sujetos procesales. Pero aún más cuando formuló la prisión preventiva. Te das cuenta que los elementos de convicción con los cuales está dando inicio al proceso penal son muy frágiles. Y entras a un problema ya ahora temporal. Es que solo tienes 90 días. Esto si es que no vinculas a alguien y logras aumentar 120 días. Pero para mí, en esas condiciones, no podemos hablar realmente de una investigación que se sostenga sobre elementos fuertes de convicción y que ponen a la Fiscalía en un riesgo de generar impunidad hasta ese punto. Esta misma jueza, y esto lo sacaron como titular, estoy tomando la nota, déjeme darle crédito, a Diario Primicias, entre comillas, Fiscalía no es el brazo ejecutor del político de turno. Esto advierte la jueza en la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Es posible llegar a esa independencia, que el fiscal no le termine jugando a favor o en contra de quien está en el poder? Eso es lo que se espera y es lo que se exige, no solamente de los fiscales, sino también de los ¿cómo jueces. lo hacemos posible? Porque estamos ya entrando a la selección de un nuevo fiscal. ¿Cómo hacemos que eso sea posible? Parte de la independencia de la función judicial. Si nosotros luego vemos personas que, por ejemplo, digamos, María Fernanda, un ministro del Interior que públicamente sale a denostar en contra de jueces y fiscales porque se siente en contra de la actuación que ellos hacen y no respeta que dentro de los procesos judiciales existen los métodos de impugnación, los métodos de investigación, desconociendo que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, es el ente disciplinario de las
de los jueces, de las juezas, de los fiscales, entonces se desentiende realmente cuál es el rol de independencia. ¿Cómo lo hacemos posible? Lo hacemos posible con situaciones como las que vimos el día de ayer, es decir, marcando desde la Administración de Justicia, desde los jueces, cuál es el rol que tiene Fiscalía, que en este caso es un rol de sujeto procesal más, no está por encima de los demás sujetos del proceso. Ok, pero ¿por qué el gobierno no puede reclamar? No, Lo que gobierno, la justicia no está haciendo y señalarlos. El gobierno puede reclamar, la ciudadanía puede reclamar. Lo que pasa, María Fernanda, es que en muchas ocasiones la información que nosotros tenemos como sociedad de lo que ocurre dentro de los procesos judiciales es una lectura sesgada, es una lectura manipulada. Y tú decías ahorita en tu pregunta de TikTok, ¿es lo mismo ocultar que mentir? Yo creo que una de las cosas que más pasa en el sistema de administración de justicia es que los procesos son muy sesgados. La información que nosotros recibimos como sociedad es la información que nos da Fiscalía, pero que en ocasiones desconoce cuál es la realidad del proceso, qué es lo que pasó dentro de una audiencia. ¿Y quién debería dar la información entonces? Los procesos son públicos. Te preguntas por qué razón, y yo creo firmemente en esto. El día en que todos los procesos, como la audiencia del día de ayer, como la audiencia del caso de los niños de las Malvinas, como muchas audiencias que así han sido publicitadas, empiecen a presentar, las audiencias de la Corte Constitucional, empiecen a presentarse a la ciudadanía como son, como ocurren y no como nos las cuentan, créeme que la gente se va a empezar a dar cuenta que en muchas ocasiones las decisiones que se toman obedecen a lo que vimos, por ejemplo, el día de ayer, a una jueza increpando a una fiscal por no poder sostener con argumentos un pedido de prisión preventiva. Eso pasa todos los días, a cada momento. Y la gente termina señalando, el gobierno también, a los jueces, pero en ocasiones no va ni siquiera por ahí. Va por deficiencias de investigación, va por deficiencias de procedimientos que vienen de parte de la fuerza pública, y que hay una necesidad urgente de sentarse a dialogar y trabajar articuladamente para que ninguno tenga la excusa mañana de decir, es que no fue mi culpa, es que fue la culpa del juez, es que fue la culpa del fiscal. Las puertas están abiertas, mesas de seguridad se han dado reunión con los diferentes poderes también. O sea, ¿crees que ha sido una conversación de iguales? O desde mi lectura, ha sido una posición que tiende a señalar y no a construir. Cuando se pone sobre la comunicación de la sociedad que los jueces y los fiscales son los causantes de la grave crisis de inseguridad que tenemos, hace que definitivamente tengamos una lectura sesgada con respecto a esa responsabilidad, obviando que en ocasiones, por ejemplo, y ahí sí lo digo con conocimiento de causa, en ocasiones hay deficiencias graves en cuanto a los procesos de investigación, que te digo, hoy en día muy probablemente ya ni siquiera existan con la fuerza que existían antes. Eso implica la necesidad de sentarse a hablar entre iguales para articular realmente mecanismos que permitan resolver lo que estamos viviendo como país. Hay un reportaje buenísimo, ya los voy a compartir con ustedes, saben que tengo mala memoria para los nombres, pero dentro de este reportaje se hacía una recopilación de las deficiencias que existen, pero también de la presión que tienen tanto militares como policías de entregar resultados, y los resultados de ellos es nivel captura, cuántos hemos capturado, cuánta droga hemos incautado, cuántos de alto valor, mediano valor hemos podido detener. Y que en ese interín, en esa presión, en esa búsqueda por tener resultados, se saltan definitivamente muchos procesos que luego se ven en las audiencias y parecería que tienes un sistema de justicia que está cooptado. Pero, por otro lado, tienes casos como Metástasis, en los que dices, pues no hubo ninguna presión de grupos organizados, hubo jueces que le ponían tarifa, que presionaban y que ya tenían incluso indicado cuánto costaba cada cosa. Todas las generalizaciones son malas y por eso una de las cosas que siempre he recalcado es que mal haríamos quienes hacemos parte de este ejercicio profesional, porque para ser juez hay que ser abogado, para ser fiscal hay que ser abogado. Tú no puedes hacer un falso espíritu de cuerpo y entonces decir no está pasando nada dentro de la administración de justicia. Pero ese no pasar nada también responde mucho, María Fernanda, a la falta de evaluación y a esta vergonzosa generalización de hacer pensar a la sociedad que todos los jueces son malos, que todos los fiscales son malos, que todos los servidores judiciales son malos, porque definitivamente cuando entras a ese tipo de generalizaciones no estás buscando la depuración, no estás buscando que aquellos buenos elementos realmente sigan o continúen haciendo sus funciones. Por ejemplo, el resultado del caso Metástasis, las personas sentenciadas, nadie ha dicho, nadie ha criticado los jueces fueron malos jueces o juzgaron mal. Entonces,
ese camino hacia la evaluación y hacia la identificación de los nudos críticos dentro de la administración de justicia y sobre todo garantizar que sean independientes, garantizar también que la respuesta que tengamos sea una respuesta legítima, nace también de un control debido por parte de quien ejerce el órgano de disciplinario y de recursos humanos de la función judicial, que hoy está entre dimes y diretes en cuanto a su conformación final en el Consejo de Participación Ciudadana, y que no debería responder a nadie más que no sea a la sociedad. De hecho, la justicia se la debe a la sociedad, no se la debe al poder de turno. Escuchaba al asambleísta Rose Torres, ¿puede ser? Rosy Torres. Rosy Torres. Hablar de un blindaje ético para la selección de fiscales y también de jueces. El blindaje ético pasa por 9 puntos, pero de los que recuerdo son 2. Una, la declaración patrimonial, que eso ya existe y que ha dado como resultado que no coincide entre lo que dijiste que tenías y lo que tienes ahora versus lo que ganabas. Y lo otro, hablar del uso del polígrafo también. O sea, funcionan, se le puede sumar por lo menos el segundo, porque el primero ya está claro. El segundo sería inviable dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como el que tenemos ahora, porque evidentemente el polígrafo es una prueba altamente subjetiva, no responde realmente a un indicador. Te diría, por ejemplo, ¿por qué subjetiva? Porque depende del evaluador. Y hay personas que pueden tener la suficiente capacidad de pasar un polígrafo y estar mintiendo. Esto tiene otras naturalezas. No sé cuánto es el porcentaje de eso, sí. Entonces, y de hecho, cuando se lo aplicaba dentro de la Policía, esto no es nuevo, eso sí lo aplicaron en la época de Correa. Se lo aplicaron en la época de la Policía Nacional, y precisamente por esos argumentos de subjetividad, de que el evaluador puede decir que sí mentiste, que no mentiste, que te pusiste nervioso, que no te pusiste nervioso, muchas de las personas que fueron sometidas a esos polígrafos en la época del gobierno de Rafael Correa, luego tuvieron que ser reingresados, retornados a la Policía Nacional, además, porque se entendió que esos procesos de evaluación no respondían realmente a criterios o parámetros técnicos medibles y justificables desde el Estado constitucional de derechos. Pero no te vayas más allá. El último concurso para seleccionar jueces fue en el año 2017. Han pasado 8 años y no solamente que no ha existido otra vez evaluación, no ha existido control, tampoco se ha renovado, y acá hay muchísimos jueces que están pidiendo hace muchos años jubilación y no se han jubilado, y eso también amerita un cambio generacional, una rotación que además reconozca a aquellas personas que, sácale a todos los que criticas, pero aquellas personas que se han mantenido y que se han desempeñado éticamente dentro de la función judicial o dentro del rol fiscal, ya meritarían un sistema de ascenso dentro de la carrera jurisdiccional y fiscal, que no la han tenido porque simplemente en 8 años se ha abandonado la evaluación y la carrera y la selección y nombramiento de nuevos jueces y nuevos fiscales. ¿Por qué se lanza como candidata a fiscal general de la Nación? ¿Para qué se quiere complicar la vida? No me quiero complicar la vida, no, ¿en serio? No. Okay. No, mira, para alguien que ha transitado, yo fui defensora pública. Y cuando era defensora pública, si tú me preguntas si quería ser fiscal, era la enemiga número 1 de los fiscales. Estaba en otra parte, estaba del otro lado. Y tengo ese rol, y a mí todos los jueces me decían, debería ser fiscal, porque algo que siempre puedes hacer desde la defensa es mostrar cuál es la verdad de los hechos. Al final es eso. El proceso es una reconstrucción de la verdad. Y quien muestra realmente cómo ocurren las cosas es quien definitivamente vence dentro del proceso. Luego me tocó pasar por la judicatura, ser jueza, y dije, bueno, me gusta también este rol, y luego entré nuevamente al ejercicio de la defensa. ¿Por qué ser fiscal hoy y por qué no ser fiscal antes? Porque creo que este país necesita verdad, este país necesita objetividad. Este país necesita una reconstrucción y una reconducción de la fiscalía por fuera del poder político, pero sobre todo mirando Soy además egresada de la maestría de Criminalística y Ciencias Forenses. He dialogado con muchísimos policías que hacen parte del sistema integral de medicina legal y ciencias forenses, y créeme que lo que necesita este país es un ente altamente técnico y especializado, y no una oficina del cualquier político al servicio de ese político y no al servicio de la ciudadanía. ¿Cuál es su ideología, Mónica? Yo soy de izquierda, nunca lo he negado y siempre lo he reconocido. Soy una persona de izquierda, formada en la izquierda, creyente de lo público y sobre todo creyente de la justicia social y los derechos humanos por cualquier cosa. Eso hace que tenga una mirada diferente sobre la vida. Sí, sí. Y la he mantenido así. ¿Y sesgo? No es sesgo. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos no es un sesgo, es parte de la vocación. Es más, si tú me preguntas a mí... Pero no como fiscal. Como fiscal caben los sesgos. No hay sesgos en la fiscalía.
entramos diciendo hay un rol de investigación y hay una mirada de quién favorece. Le pongo un ejemplo, y si está mal ahí lo vamos corrigiendo. Usted se suma a la historia. Entonces imagínese que le toca un caso a usted como fiscal, un chico de 18 años que viene de un lugar extremadamente muy violento, empujado a cometer una serie de delitos. Con su conciencia humana y social, llevarlo hasta la cárcel sabiendo que viene de ser víctima de las circunstancias, quizás no aplicaría lo que la ley dice. Se dejaría llevar mucho por la emocionalidad y por la comprensión que tiene la gente, las personas de izquierda sobre los lugares violentos. No, porque ninguna de esas categorías, ni pobreza ni riqueza, son categorías de exclusión de la conducta. Y eso lo tengo muy claro. Yo enseño derecho penal. O sea, para usted el ser pobre no te lleva a ser delincuente. No, y es más, cuando nosotros y esa es la visión errada. Creer que porque somos de izquierda entonces estamos en contra de la persecución del crimen, y no es así, porque yo ejerzo defensa tanto para las víctimas como para las personas procesadas. Y esa lectura de es que ser pobre te obliga a ser delincuente no se resuelve con el derecho penal, como ser rico y ser inocente tampoco se resuelve en el derecho penal. Lo que tú necesitas es elementos claros y precisos de que si una persona, independientemente de su condición social, ha cometido un crimen, y no importa si es del Guasmo Sur, como que sea de Isla Mocolí, tenga el mismo... Mocolí da igual ahorita, porque con la cantidad de allanamientos... Tenga exactamente el mismo trato y responda ante la justicia de la misma manera. No tiene una mirada diferente. No, en ese sentido no. Para nada. No, para nada. Y te lo puedo decir porque como lo estoy reafirmando acá, he tenido que llevar casos de víctimas y he tenido que llevar casos de crímenes muy violentos. Hay gente que me dice, es que tú defiendes narcotraficantes. Narcotráfico es lo que menos defiendo. Defiendo casos graves de crímenes en donde la lectura investigativa y el seguir adecuadamente las pistas, que es súper importante en la investigación criminal, ha llevado a reorganizar la teoría del caso fiscal para reconducirla hacia donde realmente es. ¿Usted tiene algún apego por alguna organización política, participación? No he sido militante ni partidaria. Yo creo en la justicia social independientemente de quién la promueva en este país. Lo que sí estoy en contra definitivamente es en contra de cualquier visión neoliberal, independientemente de en qué partido se ubique. Creo que dos cosas que me preocupan. Una que desconozco, dónde se encuentra, en qué paso vamos de la selección para el fiscal. Entiendo que ya está creado este comité, esta comisión. Y lo otro que también me preocupa un poco es sobre el juicio político al miembro del Consejo de Participación Ciudadana. No hay quien lo pueda reemplazar y esto podría llevarnos a foja cero en la selección del fiscal. No solamente eso, estamos hablando de que muy probablemente a fines de noviembre tengamos una consulta popular en la cual se plantea la eliminación de esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades de control, y que en una de sus transitorias establece efectivamente que de llegar a ganar esa pregunta, todos aquellos concursos que estuvieran en trámite regresan a foja cero y será la Asamblea Nacional la que los designe. ¿En qué estado se encuentra el concurso? Paralizado. Ahí muerto, sepultado bajo 10.000 cartones. Espérese, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nada. Se suponía que era 4 meses. En Exacto. Diciembre ya teníamos un nuevo fiscal, tenemos fiscal subrogante desde abril. Desde abril, desde que se fue Diana Salazar, correcto. Y la situación del consejero Albán es exactamente lo mismo. Esta semana ha ocurrido la comparecencia de él. Sí. Yo no puedo hablarte de cómo fue la comparecencia porque no la vi. Sin embargo, de eso pienso que los argumentos que se han esgrimido de forma pública con respecto a su situación en cuanto al juicio político son descabellados. Si vimos la consulta, pensemos solamente en una posible destitución del consejero. Si con él fuera, usted igual fuera candidata. Por supuesto. Es que lo que se busca es que haya transparencia, que la ciudadanía de una u otra manera tuviera la posibilidad de ver un concurso transparente en igualdad de condiciones, independientemente de quién se postule para ser candidato. La espero para otra entrevista. He disfrutado conversar con usted, la abogada Mónica Luzárraga Salazar, postulada como candidata fiscal general de la Nación. Sería las mujeres también. Yo voy a buscar la lista de quienes más están como candidatos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero mira, acá me dicen algo. Me dice, gracias Víctor. Dice, hola, yo estoy con un poligrafista de una empresa, no voy a decir el nombre. Esta es una empresa de polígrafo de Colombia, y me dice que un Pablo Escobar pasa facilito el polígrafo. Ya, gracias Víctor por darme toda la confianza. 11:31, vamos a la pausa y ya regresamos. RTP